الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy también os hablaré de algunas expediciones. Del material que tengo conmigo, hay mención de aquellas expediciones que tuvieron lugar antes de la conquista de la Meca. Es una breve mención, después de la cual presentaré el siguiente tema. Se menciona la expedición de Abu Qatada al-Ansari, hacia Hadira. Esta expedición tuvo lugar en Shaban del año 8 después de Hijra. Abu Qatada fue el comandante de esta expedición. Hijra estaba ubicada al noreste de Medina y se consideraba parte de la tierra de Banu Muharib. También se consideraba una región de Sihama, que estaba incluida en Najd. Allí residía una rama del Banu Ghatfan. Los Banu Ghatfan eran persistentemente hostiles hacia el Islam y nunca perdían una oportunidad de dañar a los musulmanes. El segmento de Banu Ghatfan, que reside en la zona de Hadira de Najd, participó activamente en la propagación de la sedición contra el Estado de Medina. Hazrat Abdullah bin Abi Hazrat al-Aslami narra: me casé con la hija de Suraka bin Haritha, quien fue mártir en la batalla de Badr. De todo lo que he ganado en este mundo, nada fue más querido para mí que lo que recibí a través de esa unión. Le fijé una dote de 200 dirhams, pero no tenía nada que darle. Dije: Allah y su mensajero, la paz y bendiciones de Dios sean con él, organizarán el pago de la dote. Entonces fui a ver al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y discutí el asunto con él. Él preguntó: ¿cuánta dote habéis fijado? Respondí: 200 dirhams. Oh mensajero de Allah, solicito vuestra ayuda para cumplir con la dote. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo: en este momento no tengo nada con lo que pueda ayudarte, pero tengo la intención de enviar a Abu Qatada en una expedición con algunos hombres. ¿Te gustaría unirte a ellos? Espero que Dios te conceda la dote de tu esposa como botín de guerra. Dije: por supuesto. Así que nos pusimos en marcha. Éramos 16 en total. Hazrat Abu Qatada fue nuestro líder. El santo profeta nos envió hacia la tribu de Ghatfan en dirección a Najd y nos instruyó: viajad de noche y permaneced ocultos durante el día. Lanzad un ataque sorpresa. No matéis a mujeres ni a niños. Así pues, partimos hasta llegar a una parte del territorio de Ghatfan. Cuando cayó la oscuridad, Hazrat Abu Qatada nos dio un sermón. Nos aconsejó temer a Dios y nos puso en parejas, diciendo: que ningún hombre se separe de su compañero, ya sea que muera o me informe de la condición de su compañero. Que nadie vuelva a mí, y cuando le pregunten, diga: no sé qué pasó con el otro. Debéis permanecer juntos. Cuando digo takbir, Allahu Akbar, también debéis decir al takbir. Cuando lance el ataque, vosotros atacad también. Pero no persigáis demasiado al enemigo. No los persigáis demasiado. Si ellos huyen, dejadlos ir. Entonces, rodeamos a la gente que estaba allí presente. Hazrat Abu Qatada
desenvainó su espada y dijo takbir. Y nosotros también desenvainamos nuestras espadas y dijimos el takbir con él. Luego atacamos a la gente que estaba allí. Continúa. De repente vi a un hombre alto que caminaba lentamente con una espada desvenada, diciendo burlosamente: «Oh musulmanes, venid al paraíso». Así que lo perseguí. Él era un incrédulo y dijo esto sarcásticamente: «Si deseas el paraíso, ven». Siguió repitiendo paraíso para burlarse de nosotros. Sabía que tarde o temprano se daría la vuelta, así que lo seguí. Mi compañero me dijo: «No te alejes mucho. Nuestro líder nos ha prohibido alejarnos». Pero seguí adelante y alcancé al hombre. Disparé una flecha a su espada desnuda. Él volvió a decir en tono burlón: «Oh musulmanes, el paraíso está cerca». Le disparé otra flecha y lo maté. Cogí su espada. Mi compañero me llamó: «¿A dónde fuiste?». «Juro por Allah que cuando regresé, Hazrat Abu Qatada preguntó por ti». Así que le informé. Pregunté: «¿El comandante preguntó por mí?». Él respondió: «Sí. Estaba enfadado contigo y conmigo». Luego me dijo que los musulmanes habían recogido el botín de guerra y habían matado a los líderes enemigos. Entonces fui a ver a Hazrat Abu Qatada y él me reprendió. Le expliqué sobre el hombre que había matado y lo que había estado diciendo. Después ahuyentamos a los animales y tomamos a las mujeres como cautivas. Nuestras espadas colgaban de nuestras sillas de montar. Por la mañana todavía caían gotas de mi camello. Había una mujer que seguía retrocediendo como un ciervo y lloraba. Le pregunté: «¿Qué estás mirando?». Ella respondió: «Por Allah, estoy buscando a un hombre. Si hubiera estado vivo, nos habría salvado de ti». Se me ocurrió que tal vez se refería al hombre que yo había matado y que la espada que colgaba junto a mi silla podría ser la suya. Ella dijo: «Por Allah, esta es la vena de su espada». Él tenía esta misma vena consigo. Intenta meterle la espada y si dices la verdad, encajará. Inserte la espada en la funda y encajó perfectamente. Al ver esto, la mujer comenzó a llorar. Luego llevamos los camellos y las cabras al santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él. Según una narración, los compañeros estuvieron fuera durante 15 noches para esta expedición. Trajeron 200 camellos, 1000 cabras y muchos cautivos. Se reservó al humus una quinta parte y cada participante recibió 12 camellos como parte. Se consideraba que un camello equivalía a 10 cabras. Según otra narración, el botín de esta expedición incluyó 200 camellos, 2000 cabras y numerosos cautivos. Luego está el relato de la expedición enviada bajo el liderazgo de Hazrat Abu Qatada hacia el valle de Idán. Esto tuvo lugar en el mes de Ramadán del año 8 después de Hijra, correspondiendo a enero del año 600 DC. Idán es un valle situado aproximadamente a 36 millas al este de Medina, dentro de la región de Najd, donde residía una rama de la tribu Ghatfan, los Banu Asja. El propósito detrás de esta expedición fue que cuando el santo profeta Muhammad decidió partir hacia la conquista de la Meca, envió a Hazrat Abu Qatada hacia Idán, que se encuentra al este de Medina, mientras que la Meca está situada al sur. La razón de esto fue que la gente asumiría que el santo profeta no se dirigía hacia la Meca, sino hacia Idán. Según una narración, el líder de esta expedición fue Hazrat Abdullah bin Abi Hadrat, acompañando a Hazrat Abu Qatada. Había otros 8 compañeros, entre los que se encontraba Hazrat Muhallim bin Usama al-Lesi. Hazrat Abdullah bin Abi Hadrat narra: cuando llegamos al valle de Idán, un hombre llamado
Amir bin Asbad Ashja pasó junto a ellos, se acercó a ellos y les extendió el saludo de paz conforme a la costumbre islámica. Al oír esto, los compañeros inicialmente se abstuvieron de atacar, absteniéndose de cualquier agresión, porque en tales circunstancias el mandamiento del Islam lo prohíbe claramente. Sin embargo, Hazrat Muhallim tuvo una disputa previa con este hombre. En consecuencia, impulsado por un resentimiento personal, atacó a Amir bin Asbad y lo mató, confiscándose sus pertenencias y su camello. Aparte de este incidente, los compañeros no encontraron ningún otro grupo ni resistencia, pues su tarea era únicamente servir de diversión para los incrédulos. Cumplido su objetivo, los compañeros emprendieron el regreso. Mientras tanto, les llegó la noticia de que el santo profeta había partido. Les llegó la noticia de que el santo profeta había partido hacia la Meca. Al oír esto, ellos también cambiaron del rumbo y se unieron al santo profeta en el camino. Cuando llegaron ante el santo profeta, informaron todo el incidente. El asesinato de ese individuo está registrado en los libros de historia, que fue revelado en el siguiente versículo del Sagrado Corán. Oh vosotros, los que creéis, cuando avancéis por la causa de Allah, informaos cuidadosamente y no digáis a quien os saluda con el saludo de la paz. Tú no eres creyente. Buscáis las cosas buenas de este mundo, pero es con Allah donde hay abundancia de cosas buenas. Así erais antes, pero Allah os otorgó su favor especial. Informaos pues cuidadosamente. En verdad, Allah es perfectamente consciente de lo que hacéis. Esto quiere decir que quien quiera que ofrezca el saludo de paz no debe obstaculizar su camino ni causarle daño, ni tampoco matarlo ni castigarlo. Como se ha mencionado, esta expedición tuvo lugar en el año 8 después de Hijra, pero el versículo en cuestión es de Surah An-Nisa. Y esta narración está registrada en Sirat ibn Kasir. Respecto a la Surah An-Nisa, la opinión más aceptada es que fue revelada entre el tercer y el quinto año después de la Hijra. Es posible que al enterarse de este incidente, el santo profeta recitará este versículo para expresar su disgusto. En todo caso, le prohibió tal acción refiriéndose a este versículo. Ahora, si Dios quiere, comenzarán los relatos a la conquista de la Meca. Ahora voy a mencionar a un anciano de la Jamaat, que era un erudito eminente, un ferviente, devoto del califato y un gran servidor de la fe, que falleció recientemente. De manera similar, otro Ahmadí devoto y sincero, que estaba encarcelado en ese momento, también falleció mientras estaba cautivo. Según la evidencia disponible, parece que tiene el estatus de mártir. La primera mención es del respetado Sayyid Mir Mahmud Ahmad Nasir Sahib, hijo de Hazrat Sayyid Mir Mahmud Ishaq Sahib. Que Dios se ha complacido con él. Falleció recientemente a la edad de 96 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Era sobrino de Hazrat Ahmadjan. Hazrat Nusrat Jahan Begum Sahiba y yerno de Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, que Dios se ha complacido con él, y Hazrat Maryam Siddiqa Sahiba. Como se mencionó anteriormente, era hijo de Hazrat Mir Mahmud Ishaq Sahib, Mir Muhammad Ishaq Sahib, y el nombre de su madre era Salia Begum. Era nieto de Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib. El nombre de su madre también era Salha, que era hija de Hazrat Pir Manzur Muhammad Sahib, hijo de Hazrat Sufi Ahmad Jan Sahib de Ludhiana. Sayyid Mahmud Ahmad Sahib
Completó su educación temprana en Qadian y luego obtuvo una licenciatura en la Universidad de Punjab. En marzo de 1944, el día del fallecimiento de su padre, Hazrat Sayyid Mir Muhammad Ishaq Sahib dedicó su vida al servicio de la fe. Su hijo, Muhammad Ahmad, también me escribió que Sayyid Mahmud Ahmad Sahib solía considerar el 17 de marzo como un día de gran significado. Cuando una vez le preguntó a su padre por qué este día tenía tanta importancia para él, respondió: fue el día en que falleció mi padre. Ese mismo día, Hazrat Muslim Maud, que Dios se ha complacido con él, pasó todo el día en nuestra casa. De hecho, también dirigió las oraciones allí. Además, Hazrat Muslim Maud pronunció un breve discurso en el que habló sobre los servicios religiosos de Mir Sahib, su espíritu de devoción y su erudición. Mir Mahmud Ahmad Sahib dijo que, al oír esto, se puso de pie allí mismo y le dijo al segundo califa: Huzur, me ofrezco por devoción de por vida. Al oír esto, Hazrat Muslim Maud se sintió invadido por un profundo estado emocional. Su ayuda fue apreciado inmensamente. En ese momento, Sayyid Mir Mahmud Ahmad Sahib tenía 14 años y cumplió esa promesa de tal manera que rara vez se encuentran ejemplos de ello. Sus servicios a la Jamaat son los siguientes. De 1954 a 1957 estuvo aquí en Inglaterra, donde sirvió como misionero, y durante este tiempo también obtuvo educación en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, bajo la instrucción de Hazrat Muslim Maud. Estudió junto al cuarto califa. Durante algún tiempo también fue secretario de la misión de Londres. De 1957 a 1959 fue misionero de reserva en Wakalat Divan. Posteriormente, en 1960, fue nombrado profesor en Jamia, cargo que ocupó hasta 1978. De 1978 a 1982 fue misionero en América. De 1982 a 1986 tuvo la oportunidad de servir en España. De 1986 a 1989 fue Wakil Tasnif. De 1986 a 2010 fue director de Jamia Ahmadiyya Rabwa. Durante este periodo, de 1994 a julio de 2001, también sirvió como Wakil Talim. Asimismo, era el encargado de la célula de investigación y el encargado de la célula del incidente de la crucifixión. En 2005, cuando se creó la Fundación Nur, fue nombrado presidente de la misma, cargo que mantuvo hasta el final. Hazrat Muslim Maud lo nombró miembro de Majlis Iftah el 3 de junio de 1962 y permaneció como tal hasta noviembre de 1972. Posteriormente, en diciembre de 1989, Hazrat Khalifat al-Masih IV volvió a nombrarle miembro de Iftah, cargo que ocupó durante el resto de su vida. También se le concedió la oportunidad de servir en Khuddam al-Ahmadiyya en diferentes puestos como Muhtamim y como Naib Sadr. Sus servicios académicos también fueron amplios. Prestó una gran ayuda en la preparación de la traducción del Sagrado Corán del cuarto califa, que este también mencionó y expresó su gratitud. Mencionando a los ayudantes de Rabwa, entre los que se encontraban el Sufi Bisharatur Rahman Sahib, Maulana Abdul Munir Nurul Haq Sahib, Sayyid Abdul Hai Sahib, Maulana Dost Muhammad Sahib, Jamilur Rahman Rafiq Sahib, etc. Dijo que se les dio la oportunidad de servir, y también dijo que aquí, que Mir Mahmud Ahmad Sahib estaba entre ellos, y por la gracia de Dios permaneció constantemente con él. El cuarto califa, Rahimahullah Ta'ala, les dio las gracias. Tras completar la traducción completa al urdu de los 6 libros auténticos de Hadith, estaba trabajando en la traducción del Musnad Ahmad bin Hanbal. Del mismo modo, también se estaba elaborando un comentario del Sahih Muslim. También tradujo
Shama'il al-Tirmidhi escribió decenas de artículos eruditos sobre la Biblia que se publicaron en diversos periódicos y revistas. Escribió el comentario del Deuteronomio y 3 de los Evangelios. También realizó trabajos académicos de muy alto nivel sobre temas como el entierro de Jesús, el ungüento de Jesús y la migración de Jesús. Entre sus obras publicadas e inéditas se encuentran La historia del santo profeta fue una encarnación del Corán. Tiene 3 partes. Los hermosos dichos de nuestro amado profeta es otro libro. Del mismo modo, un pequeño folleto titulado 365 días para las selecciones diarias de lecturas posteriores a la oración. Otro libro es De Palestina a Cachemira. Realizó una investigación sobre la vida del santo profeta a partir de los escritos del Mesías prometido, que actualmente está inédita. Escribió sobre temas seleccionados de Sahih al-Bukhari relativos a la tarbiyat, reforma moral. Del mismo modo, cuando el antiguo papa planteó una acusación, también la refutó. En la ceremonia de colocación de la primera piedra de la mezquita de Besharet, en España, la piedra angular sobre la que rezó el tercer califa fue sostenida por el respetado Mir Saheb. Asimismo, en la inauguración de la mezquita Besharet, en España, se le concedió a él y a su esposa la oportunidad de servir, algo que también mencionó el cuarto califa, rahimahullah ta'ala. En 1955, en la sesión inaugural de la Jalsa Salana, convención anual, el segundo califa anunció 8 matrimonios. Uno de ellos fue el de Mir Mahmud Ahmad Saheb, que el segundo califa unió a su hija Amatul Matin Saheba. El segundo califa dijo que normalmente los matrimonios se celebraban el 29 de diciembre, pero estos matrimonios tenían algunas excepciones. Uno de ellos fue que un matrimonio era de su propia hija Amatul Matin, que se estableció con Sayyid Mir Mahmud Ahmad, hijo de Mir Muhammad Ishaq Saheb. Luego dio más detalles y también declaró que Mahmud Ahmad está estudiando actualmente BA en Londres. Y si Dios Altísimo mantiene todo bien, está previsto que regrese en mayo del año que viene. Mis 3 hijos mencionó quiénes son estos 3 hijos y luego dijo sus nombres. Muhammad Ahmad, que es mi yerno. Daud Ahmad, que es mi yerno, refiriéndose a Sayyid Mir Daud Ahmad Saheb y Tahir Ahmad, es decir, el cuarto califa, rahimahullah ta'ala, que es el hijo de Tahir Saheba. Los he dejado allí en Londres para que adquieran educación y sirvan a la comunidad en el futuro. Se les ha instruido para que adquieran excelencia en la lengua inglesa. Luego explicó, una vez que hayan adquirido un alto nivel de inglés, y puesto que los 3 son también Maulvi Fazl, formados en estudios islámicos y su conocimiento del árabe es ya excelente. Si su inglés también se fortalece, podrán traducir el Sagrado Corán y los libros del Mesías prometido, resultando así decisivos para la propagación del movimiento. Luego explicó, la revista de religiones también necesita tener un editor capaz y digno. Por esta razón, he dejado allí a mis hijos. Aunque en este estado de enfermedad y debilidad, dejar allí a mis hijos e incurrir en los gastos de 3 hijos para estudiar así, 2 yernos y un hijo, es difícil. Consideré que la dificultad del movimiento era mayor en importancia que mi dificultad personal. Hazrat Muslim Maud siempre tuvo presente la necesidad de hacer todos los sacrificios por el bien de la comunidad, e hizo todo tipo de sacrificios con este fin, su riqueza, su tiempo y también sus hijos. En 1982, el Khalif al-Masih el tercero, rahimahullah ta'ala, dirigió el matrimonio de hijo mayor de Mir Nasir Saheb. En él mencionaba a Sayyid Mir Mahmud Ahmad Saheb en referencia a la progenie de Mir Muhammad Ishaq Saheb. Así dijo, Dios Altísimo aceptó sus oraciones refiriéndose a las oraciones de Mir Muhammad Ishaq, y al ver su amor por Dios Altísimo, es decir, el amor del Mir Muhammad Ishaq Saheb por él, Dios permitió que sus 3 hijos dedicaran sus vidas a la fe. Sus 3 hijos tienen personalidades diferentes.
como cada persona es diferente de las demás. Sin embargo, en esto, Hazrat Khalifat al-Masih el tercero continúa diciendo, por lo que he reflexionado, los tres poseían una cosa en común. Todo lo que Dios Altísimo les proporcionaba, por mucho que les concediera, no solo uno debía permanecer contento, sino que debía ser feliz con ello. No solo bien, sino verdaderamente feliz. Continuó diciendo, Sayyid Mir Daud Ahmad Sahib era su propia persona, pero poseía esta cualidad. Mir Masud Ahmad lleva ya bastante tiempo en Dinamarca predicando el mensaje y él también tiene su propia personalidad, aunque también posee esta calidad. Y su hermano menor, Mir Mahmud Ahmad, cuyo matrimonio de su hijo estoy a punto de denunciar, también posee su propia manera de ser un consagrado. Sin embargo, los tres encarnan este espíritu común de vivir felices y contentarse con lo que les da la comunidad sin hacer demandas extra. Explica que la calidad de contento de su padre ha sido heredada por la familia. Dios Altísimo ha bendecido a la progenie de nuestro respetado tío materno, refiriéndose a Mir Muhammad Ishaq Sahib, con una gracia especial. Para ello, el excelente ejemplo que dieron a la comunidad, ya que sirvieron a la comunidad con rostros sonrientes y contentos sin importar la situación, y demostraron constantemente ser siervos agradecidos de Dios Altísimo, que pasaron sus días siempre cantando las alabanzas de Dios. Al final, elevó una plegaria por ellos, para que Dios Altísimo conceda a su futura progenie la gracia de alcanzar estos estándares. También era versado en poesía. Por supuesto, conocía la poesía del Mesías prometido del Estado Islámico y la del Muslim, pero también escribió algunos poemas propios. Luego, en una ocasión, aconsejó a los jóvenes que tienen el deseo de estudiar en Jamia Ahmadiyya, pero que aún no han sido admitidos. Presentó un código de conducta que es muy bueno y que los misioneros deberían tener en cuenta. De hecho, todo aquel que desee ingresar en Jamia que haya ingresado en Jamia debe tenerlo en cuenta. Lo primero en este código de conducta era que se levantarán a las 3 de la madrugada cada mañana para rezar, que según la hora de Pakistán es la hora de la oración de Tahajjud, y que fueran a ofrecer las 5 oraciones diarias en congregación en la mezquita cada día. Y aconsejó a quienes viven en Rabwa que ofrezcan al menos una oración en mezquita Mubarak. Luego les aconsejó que rezarán todos los días para ganarse la complacencia de Dios Altísimo y para desarrollar el amor por el santo profeta Muhammad, el amor por el Mesías prometido del Estado Islámico y el amor por el califato. El quinto punto era hacer del recuerdo de Dios, la invocación de las bendiciones sobre el santo profeta y la búsqueda del perdón de Dios un hábito definitorio. El sexto punto era escribir regularmente cartas llenas de expresiones de amor y fidelidad a Khalifat al-Masih y solicitar sus oraciones. El séptimo punto era cumplir de la mejor manera posible las responsabilidades que tienen actualmente. El octavo punto era servir a sus padres y, si vivían lejos, tenerlos presentes en sus oraciones. El noveno punto era aprender el Sagrado Corán con traducción palabra por palabra y de corrido idiomático. El 10º punto era asegurarse de que leyeran la totalidad de los libros escritos por el Mesías prometido al menos 3 veces. El 11º punto era asegurarse de leer el Fazl y otros periódicos cada día y dedicarse a una tarea que sirviera a las criaturas de Dios cada día. Su hijo Sayyid Ghulam Ahmad Farooq escribió sobre él, que presentó algunas reflexiones que ilustran el profundo amor que mi padre sentía por Dios Altísimo, un amor que encontraba su expresión en sus oraciones y en el recuerdo de Dios. Fui testigo de cómo ofrecía sus oraciones en la mezquita. Rezaba en un rincón con tanta humildad y fervor. En cuanto a sus oraciones en casa, solo podemos imaginar lo espiritualmente elevadas que debían ser. Sin embargo, incluso en público le invadía un estado emocional muy profundo. Existía entre él y su Señor un vínculo tan natural y libre de toda pretensión, que él no mostraba abiertamente, pero que a veces se manifestaba sin querer, y la gente lo percibía por sí misma. Por ejemplo, observé en el cuaderno de mi padre que la palabra Allah aparecía escrita todos los días,
Al observarlo detenidamente descubrí que cada vez que rellenaba el bolígrafo con tinta, la primera palabra que escribía era Allah. Así, en ciertas páginas en sus diarios se podía encontrar la palabra Allah inscrita repetidamente a lo largo de varias líneas. En sus últimos años, había escrito una frase en la pared de su habitación: «Oh mi Allah, te amo». Le preguntó qué significaba. Me contestó: «Te amo es una expresión italiana que significa te quiero». Lo había escrito para Dios Altísimo. También compuso un poema en alabanza a Dios, uno de cuyos pareados reza: «Que siempre se me conceda, que siempre contemple tu semblante divino, tus palabras sublimes. Durante una enfermedad, cuando tuvo que ser operado de apendicitis, oyó las palabras Assalamu alaikum y se recuperó poco después. Su filosofía del culto y la oración estaba profundamente arraigada en su relación con Dios Altísimo. Los dos eran inseparables. A menudo describía su método de súplica durante Tahajjud, oración nocturna voluntaria, explicando que comenzaba con oraciones de alabanza a Dios y para que estableciera un vínculo con Él. En una ocasión contó que cada día durante el Tahajjud de oración nocturna voluntaria recitaba versos de un poema compuesto por su tío paterno, Hazrat Sayyid Mir Muhammad Ismail Saheb, titulado Tum, es decir, tú. El verso inicial de este poema dice así: «Tú eres la cura para la angustia de mi corazón, oh amado. Tú eres nuestro propósito y nosotros somos tuyos». También explicó la forma en que ofrecía su súplica durante Tahajjud, oración nocturna voluntaria, que resumiré brevemente aquí. Sus hijos cuentan que después de ofrecer alabanzas a Dios e invocar el Durud Sharif, rezaba primero por el Mesías prometido del Islam Islam, su familia y la Khulafa. A continuación mencionaba especialmente a Hazrat Muslim Maud y a su progenie. A partir de allí comenzaría con su propio abuelo, Hazrat Mir Nasir Nawab Saheb, y seguiría gradualmente hacia abajo a través de cada generación. Entre sus hijos siempre empezaba rezando primero por su hija y luego por sus hijos. Consideraba que la súplica era el verdadero medio para cumplir los derechos que se deben a los semejantes, Sokukulibad. Su amor por el califato era profundamente evidente, pero por encima de todo su corazón rebosaba de amor por el santo profeta. Se esforzaba diligentemente por seguir el bendito ejemplo del santo profeta, y esto era evidente incluso en los asuntos más insignificantes. Su hijo cuenta un incidente. En una o dos ocasiones sucedió que mi padre estaba sentado en una silla incómoda, mientras yo me sentaba en otra más cómoda. Me levanté y le ofrecí mi silla, pero declinó sentarse en ella, diciendo: «El santo profeta ha prohibido que una persona desocupe su lugar para uno mismo». Y añadió: «Puede que seas mi hijo, pero esto iría en contra de la sunna del santo profeta, y por lo tanto no puedo sentarme allí». Del mismo modo, hacía un esfuerzo consciente por ser el primero en ofrecer saludos de paz al pasar juntos a los demás. Los viernes, tras la oración del viernes y de nuevo tras la oración de Asr, se quedaba rezando. Le disgustaba que le interrumpieran en esos momentos, explicando que el santo profeta había afirmado que eran momentos de aceptación de la oración. Sus hijos sabían que debían evitar molestarle en esos momentos. En los días que marcaban el nacimiento y el fallecimiento del santo profeta, así como los del Mesías prometido del Islam, exhortaba especialmente la recitación del Durud Sharif, y él mismo lo repetía con frecuencia. Santo es Dios con su alabanza, santo es Dios el grande. Oh Dios, bendice a Muhammad y a la gente de Muhammad. Su hijo relata además: una vez cuando visité Qadian me entregó una oración escrita y me ordenó: recita esta oración una vez en mi nombre en cada habitación del Darul Masih, es decir, Mir Saheb, y reza también ante la bendita tumba del Mesías prometido del Islam. En 1990 se inició un proceso judicial contra él por unas declaraciones realizadas durante una sesión del Majlis Shura, aunque el cargo estaba recogido en el artículo 298c. El juez le acusó de faltar el respeto al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a sus compañeros durante su discurso. Desmintió firmemente
esta acusación ante el juez y más tarde me expresó la profunda angustia que había sentido ante una acusación tan falsa. Juez afirmó, Mir Mahmud Ahmad utilizó palabras despectivas para el santo profeta y sus compañeros. A esto Mir Mahmud Ahmad Saheb declaró ante el tribunal, se trata de una acusación injustificada, una mentira, una mentira, una mentira. Tengo al santo profeta y a sus compañeros en la más alta estima desde lo más profundo de mi corazón y profeso una fe absoluta en su profetismo. Soy un Sayyid del noble linaje del profeta e invocó la maldición de Dios sobre quien miente. Lo declaró valientemente ante el juez. Durante los últimos días de su enfermedad se ocupaba cada vez más de recitar el Durud Sharif y decía repetidamente, soy un humilde servidor de Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su amor por el Mesías prometido era igualmente único y profundo. Lo cuenta su hijo. Recuerdo que en 1989 The Daily Al-Fadl Rabwa realizó entrevistas a altos cargos de la comunidad durante las celebraciones del centenario. En la entrevista solo dijo, el mayor milagro del Mesías prometido es que reconectó a la humanidad con el Dios viviente, o palabras similares en este sentido. Incluso durante los periodos de enfermedad, a veces no podía visitar Qadian a pesar de prepararse. Los planes se cancelarían. Sin embargo, hasta sus últimos días albergó el profundo anhelo de visitar Qadian y presentarse ante la bendita tumba del Mesías prometido del Islam. A pesar de sus dificultades físicas, emprendería el viaje. En cuanto a su rutina diaria, está escrito que el estudio del Sagrado Corán, Sahih Bukhari y Ruhani Khadain forman parte habitual de su vida. Nos recomendaría encarecidamente que nosotros también adoptáramos ese hábito. Aconsejaba lo mismo a todos los visitantes. Cuando fue encarcelado en 1990 por la causa judicial, pasó una noche detenido en Genève. Cuando fui a verle, me pidió un cubo, una taza y un ejemplar de Brahma Ahmadiyya. Mia Khurshid Ahmad Saheb, que estaba con él en ese momento, le preguntó, ¿cómo te las arreglarás para leer un libro tan difícil en esta celda estrecha y calurosa? Me contestó, para mí no es difícil, ya lo he leído 5 veces. En el calor sofocante de un espacio reducido, soportó muchas incomodidades, aunque solo fuera por un día. Sin embargo, debido a su naturaleza definida y digna, la dificultad era significativa. Aún así, su principal preocupación era seguir leyendo los escritos del Mesías prometido, salatu wassalam. Poseía un profundo conocimiento religioso, no solo del Islam, sino también del judaísmo, el cristianismo y otras religiones. Dominaba especialmente la religión comparada. No le gustaba limitarse a seguir la jurisprudencia tradicionalista, sino que solía aconsejar, busca la guía del Sagrado Corán, la Sunna del Santo Profeta, los hadices auténticos y el conocimiento religioso impartido por el Mesías prometido del Islam y califas. Estudiaba con frecuencia disciplinas profanas, sobre todo temas científicos, historias, así como libros relacionados con actividades recreativas, como el senderismo. Había leído extensamente las obras de poetas, tanto ingleses como urdu, y había memorizado las coplas de muchos poetas. En su iPad también escuchaba recitados poéticos, además del urdu, el árabe y el inglés. Dominaba el español, el italiano y el hebreo. Veía regularmente programas italianos en la televisión y su iPad, principalmente porque Hazrat Muslim Maud le había encargado una vez que aprendiera italiano, indicándole que tenía la intención de enviarle a Italia. A menudo mencionaba, me ordenó que aprendiera el idioma. Yo todavía estoy aprendiendo. Esa directiva nunca fue revocada, por lo que sigue siendo válida para mí a día de hoy. Y por eso sigo actuando en consecuencia. Ofrecía sacrificios económicos con extraordinario celo. Cada vez que recibía algunas herencia o acciones de propiedad, pagaba puntualmente la parte que le correspondía. Mubashir Ayaz Saheb, actual director de Jamia Rabwa, escribe que Mir Saheb lleva una vida excepcionalmente inocente y piadosa, extremadamente elegante,
aunque humilde y modesto. Encarnaba de forma ejemplar la satisfacción y la confianza en Dios. Era un océano de conocimiento y sabiduría, y de hecho, un distinguido erudito. Esta es la verdad. Además de erudito de gran prestigio, fue comentarista de Corán, estudioso de los hadices. Tiene el honor distinto de la historia de la comunidad ahmadía de ser el primer erudito que tradujo el Urdu, no solo el Sagrado Corán, sino también todas las Sihaseta, 7 libros auténticos de hadís. La vida de Mir Sahib fue una vida de devoción. Su principio rector fue el trabajo constante. El concepto de vacaciones no existía en el diccionario de Mir Sahib. Indiscutiblemente, Mir Sahib ejemplificó el califato a través de sus propias acciones y demostró una profunda obediencia y amor por el califato. A través de su conducta nos mostró el verdadero significado de respetar el califato. Una vez también se puso enfermo, iba puntual a la jamia en bicicleta. Llegaría puntualmente a las 7:20 de la mañana, hora en que jamia diaria comienzo a la jornada. Debido a su malestar, se cayó varias veces de la bicicleta. Le dije que mejor viniera a las 10 de la mañana. Tomó esto como una instrucción y la cumplió estrictamente. Llegando a su oficina a las 10 de la mañana, Mubashir Sahib recuerda que un día Mir Sahib se paseaba por la veranda antes de las 10 de la mañana y al preguntarle por qué no había entrado, respondió: aún no son las 10 y el califa de la época me dio instrucciones de llegar a la oficina precisamente a las 10. Por lo tanto, entraré exactamente a las 10 de la mañana. Tal era su obediencia ejemplar, que servía de modelo tanto a superiores como a subordinados. Tanvir Nasir Sahib, misionero en Qadian, menciona un recuerdo muy querido de Mir Sahib. Recuerda que sentado en Masjid Mubarak en Qadian observó a Mir Sahib paseándose en la primera fila de la mezquita. Verle pasear y suplicar era algo que le inspiraba y agradaba profundamente. Armándose de valor, acabó preguntando a Mir Sahib por qué se paseaba en primera fila. Mir Sahib explicó: una vez vi a Hazrat Muslim Maud paseándose por aquí, y yo no hago más que seguir sus pasos. Su amor por Hazrat Muslim Maud era profundamente notable. Feroz Alam Sahib escribe que Mir Sahib se convirtió en director durante su segundo o tercer año en Jamia. Tuvimos mucha suerte, afirma, porque Mir Sahib nos influyó mucho. No solo académicamente, sino mucho más por su carácter ejemplar y sus acciones como académico. Hice todo lo posible por asistir a sus lecciones, escucharlas y actuar en consecuencia. Nos enseñó religiones comparadas y explicó con frecuencia los argumentos presentados por el Mesías prometido Islam en sus escritos. Recuerda un caso concreto durante una lección sobre los milagros de Jesús. Cuando Mir Sahib preguntó retóricamente si los milagros seguían ocurriendo hoy en día, y luego compartió su experiencia personal. Durante los días de la Jalsa, mientras estaba de servicio, hubo una vez que una afluencia inesperada de invitados y la comida era insuficiente. Cuando empezaron a distribuir la limitada comida, Dios Altísimo concedió abundantes bendiciones y todos comieron lo suficiente sin sentirse escasez. Su nieto Hashir Ahmad, misionero él mismo, escribe que Mir Sahib amaba profundamente a Dios Altísimo, dejando una impresión duradera de afecto divino en todos, jóvenes y ancianos por igual. Era meticuloso en la observancia del tahajjud, oración voluntaria nocturna y las oraciones regulares. Ahora que también es misionero, debería seguir los pasos de su abuelo. Mir Sahib sentía un amor extraordinario por el Corán, un amor del que nunca había sido testigo. Solía hacer largas recitaciones. Hashi recuerda haber estado con él de niño, cuando Mir Sahib le despertaba para las oraciones del Fajr. Después de completar su propio tahajjud, oración voluntaria nocturna, se entregaba en largas y sentidas recitaciones del Sagrado Corán. Y esto le impactó profundamente. Cuando Hashi se incorporó a la Jamia en Canadá, Mir Sahib preguntó con entusiasmo si la traducción del Corán se enseñaba por separado o junto con los comentarios, y expresó su alegría al enterarse de que se enseñaban por separado. Le preocupaba que la gente suele aprender el comentario pero no la traducción.
En cuanto al profundo amor de Mir Sahib por el Mesías prometido del Islam, Hashid dice que estaba profundamente dedicado al estudio de Rouhani Khazain. Con frecuencia afirmaba: he leído los libros del Mesías prometido del Islam numerosas veces, pero cada lectura me revela nuevos conocimientos. También dijo: si lees Rouhani Khazain, entenderás el Sagrado Corán, el Hadith y la historia islámica. En una ocasión me mencionó personalmente que había leído todos los libros del Mesías prometido del Islam al menos 3 veces. Y otros libros incluso más de 3 veces. A pesar de su inmensa erudición, mantuvo una extrema humildad y nunca buscó hacer público sus conocimientos. Escuchaba atentamente los sermones del viernes. Hashi relata: una vez se fue la electricidad en Rabwa, algo común en Pakistán, y el televisor se apagó durante el sermón. Yo era joven en aquel entonces. Cuando estaba a punto de irme, me indicó que me quedara. Me aconsejó paciencia y dijo: nunca se sabe cuándo volverá la luz y se reanudará el sermón del califa. No sea que perdáis sus palabras. No toleraba tal cosa. En cambio me dijo que me sentará y suplicará mientras tanto, pues eso traería grandes bendiciones. En otra ocasión, yo estaba dando un discurso, pero él no recibió información al respecto, por lo que se lo perdió. Cuando sintonizó la ente, el discurso ya había terminado. Le pidió a un joven que lo reprodujera en su iPad. Y aunque en ese momento estaba en otro idioma, continuó escuchándolo. Hashi dice: cuando llegué se lo puso en urdu. Se puso muy contento y me lo agradeció, diciendo que le había hecho un gran favor. También expresaba su gratitud de los niños. Amir Tafisa, editor de The Review of Religions, narra un ejemplo extraordinario de obediencia de Mir Sahib al califato. Amir Sahib recuerda haber contactado con Mir Sahib. De hecho, yo le había pedido que pidiera a ciertos eruditos que escribieran para la revista y le había mencionado algunos nombres, incluyendo el de Mir Mahmud Ahmad Sahib. Amir Sahib dice: pregunté y supe que estaba en Pakistán en ese momento. Pregunté a sus familiares si estará durmiendo a esa hora, ya que eran alrededor de las 10 u 11 de la noche, y dijeron que no. Así que lo llamé y contestó su esposa. Ella dijo que estaba durmiendo, pero durante el transcurso Mir Sahib se despertó por el sonido del teléfono y la conversación. Cuando contestó, le comuniqué que Hazrat Khalifatul Masih le había encomendado escribir un artículo para la revista sobre un tema en particular. Dijo que no entendía bien, pero que respondería por la mañana. A la mañana siguiente, Mir Sahib escribió y envió puntualmente un artículo de 15 páginas a Amir Safir, señalando: un joven llamó anoche para transmitir la instrucción de Khalifatul Masih de escribir un artículo escrito y envió 15 páginas como primera parte de inmediato. Continuaré enviando más. Tal era su excepcional obediencia. De igual manera, en cuanto a la puntualidad, como se mencionó anteriormente, se negó a entrar a la oficina antes de la hora señalada de las 10 de la mañana, siguiendo estrictamente las instrucciones. También participaba cada año en el programa sobre el santo profeta de Jesús, ﷺ, durante la exposición aquí en Jalsa, y presentaba el tema considerando íntegramente las enseñanzas del Mesías prometido ﷺ. Amir Safir escribe que solía decir que cuando los misioneros estudian una materia académica, no se basan en las opiniones reales ni en las de la comunidad, sino que se centran más en fuentes mundanas. Sin embargo, su práctica consistía, ante todo, en comprender plenamente los escritos y las opiniones del Mesías prometido ﷺ, para después examinar las opiniones no pertenecientes a la comunidad o seculares. En lugar de hacer lo contrario, afirma que Mir Sahib presentaba con confianza las opiniones del Mesías prometido ﷺ ante los principales expertos en el sudario.
Menciona un incidente en que The Review of Religions realizó una extensa investigación sobre el incidente de la supervivencia de Jesús en la cruz desde diferentes ángulos y perspectivas, y se esforzó por fortalecer las posturas de la comunidad, presentando todos los puntos de vista científicos, históricos e ideológicos sobre el santo profeta, sobre el santo sudario. Por el contrario, la estrategia de Mirza fue diferente. Opinaba que el Mesías prometido de Satusama había enfatizado el ungento de Jesús y afirmó que los puntos del Mesías prometido de Satusama debían ser la base principal y todos los demás aspectos debían considerarse adicionales. Presentaba constantemente esta perspectiva, afirmando que el ungento de Jesús era la clave para comprender la crucifixión. Aunque los esfuerzos del equipo de revisión consolidaron la reputación moral de la comunidad y establecieron buenas conexiones con expertos, no lograron un impacto académico decisivo. Sin embargo, el enfoque de Mir Sahib finalmente dio resultados. El experto y fotógrafo más reconocido de la Sábana Santa en aquel entonces, Barry Schwartz confesó que si nosotros demostráramos nuestro punto de vista mediante el ungüento de Jesús, entonces se tendría que aceptar que Jesús realmente sobrevivió a la cruz. La gente ha escrito innumerables incidentes sobre él. Hay más de sus hijos, su progenie, otras personas consagradas o misioneros, y es difícil mencionarlos todos. Algo que todos los misioneros han escrito, muchos, sino todos, y es que él decía que se tomará la palabra Qabr y se actuará en consecuencia. La explicación de Qabr que dio fue Kaf por el Corán, Ba por Bukhari, el libro de Hadith, y Ra por Rouhani Khaza'in. Decía que si uno adquiría experiencia en estas cosas, se esforzará por actuar en consecuencia, por aprender de ellas y por aprender espiritualmente de ellas. Y entonces tendría éxito en lograr su propósito. La palabra Qabr sepulcro en sí misma es tal que si uno las tuviera presente recordaría a Dios Altísimo. Cuando uno recuerda a Dios Altísimo se esfuerza por andar con rectitud. En cualquier caso, fue un gran ayudante y colaborador del califato. Era muy leal y cumplía cada palabra. Era sincero. Era un gran ayudante, como pocas veces se encuentra. Practicaba lo que predicaba. Al menos no he visto a nadie como él. Que Dios Altísimo, ya que sus tesoros son infinitos, permita que haya más ejemplos como él, y que Dios Altísimo siga otorgando a la comunidad ayudantes tan leales, sinceros y juntos, que sus hijos reciban las oraciones de su Padre y que Dios les permita seguir sus obras y consejos. La segunda mención, como ya mencioné, es la de un musulmán Ahmadi que falleció recientemente mientras estaba en prisión, el doctor Tahir Mahmud Sahib de Karachi, hijo de Ghulam Rasul Sahib. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Tenía 71 años en el momento de su fallecimiento. Según los detalles, el difunto Dr. Tahir Mahmud Sahib, presidente local de la comunidad en la colonia Malir, Karachi, junto con otras dos personas, Ijaz Hussain Sahib y Ayaz Hussain Sahib, fueron acusados y arrestados por la policía debido a la forma en que se había construido su mezquita en la colonia Malir, Karachi, y por las oraciones del viernes que se ofrecían allí.
Pagó una fianza antes de ser encarcelado. Sin embargo, su fianza fue revocada posteriormente y previo a su prisión. Durante este tiempo, mientras se encontraba en el tribunal para su audiencia de fianza, fue atacado y agredido por una turba de opositores y abogados de la oposición. Lo amenazaron con graves consecuencias. De hecho, un policía les ordenó a la turba que le dispararan. También sufrió brutalidad en la comisaría. Lo obligaban a hablar mal del Mesías prometido alayhi salatu wassalam y de los califas, pero se mantuvo firme. Posteriormente fue sentenciado y enviado a prisión. Permaneció en el hospital durante 2 meses. Unos días antes de su fallecimiento, comenzó a sentirse mal de prisión debido a una infección renal. Luego fue trasladado a un hospital, pero pocos días después falleció. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Incluso en el momento de su fallecimiento en el hospital estuvo encadenado. Es posible que su fallecimiento haya sido el resultado de las crueldades a las que se enfrentó y que le habrían provocado lesiones internas. Es posible que esta fuera la causa final de su muerte. Superó las dificultades del encarcelamiento de esta manera y fue golpeado ante el tribunal. Por todas estas evidencias ha alcanzado el rango de mártir y será contado entre los mártires. Formaba parte del Plan Basir. Tuvo la oportunidad de servir como presidente local, secretario de Dawat Ilallah y en diversos cargos en las organizaciones auxiliares. El Ahmadi entró a su familia a través de su tío Hakim Ahmad Din Saheb, quien juró lealtad y se unió a la comunidad gracias a los esfuerzos de Hazrat Maulvi Imam Din Saheb, compañero del Mesías prometido alayhi salatu wassalam, en 1920, durante la época del segundo califa. Posteriormente su padre también aceptó el Ahmadiyyat, mantuvo la confidencialidad de los pobres y les brindó ayuda financiera. Ayudó a muchas mujeres jóvenes pobres a casarse. También ayudó a quienes estaban en prisión con él. Cuando estaba en prisión, le preguntaban las visitas si atravesaba alguna dificultad. Él respondía que no atravesaba ninguna dificultad, ya que estaba allí para servir a la fe y tenía una oportunidad de propagarla. Incluso allí propagó el mensaje con valentía y sin miedo. El 17 de enero de 1988 se presentó una denuncia contra Tahir Mahmud Saheb en la colina Malid de la comisaría de Karachi. El acusado alegaba haber inducido a su hermano menor a aceptar el Ahmadiyyat. También entonces fue encarcelado. Esto era la segunda vez que tenía el honor de ser encarcelado y tuvo que enfrentarse a la oposición. También fue atacado 3 veces. Sin embargo, dejó su asunto en manos de Dios. Había visto en sueños que un agresor estaba en manos de Dios Altísimo, tras lo cual la persona que se oponía fue asesinada debido a una disputa propia. En esas circunstancias, los otros 2 acudieron a su casa y le pidieron perdón por lo que había hecho. Él los perdonó de inmediato y no presentó cargos. La esposa del difunto afirma que las trató de manera extraordinaria y que se consagró por la causa de la comunidad. Cuando regresaba por la noche, ella nunca se quejaba ni lo detenía, pues estaba contenta de saber que gracias a la conducta de su esposo, Dios Altísimo estaba cubriendo sus necesidades desde el oculto. Uno de sus hijos es una persona consagrada y sirve como misionero de la comunidad. Escribe que en 1980 su padre tuvo la oportunidad de convertirse en prisionero por la causas de Dios, momento en el que la policía lo sometió a brutalidades. Cada vez que alguien mencionaba las brutalidades y le pedía que tuviera cuidado, decía con vehemencia que tras haber soportado la brutalidad policial, no tenía miedo ni preocupación y que invocaba a Dios sin temor alguno. Le sobreviven su esposa, la respetada Mubashira Saheba, una hija y 3 hijos. Su hijo Munib Mahmud
Saheb es misionero en Pakistán. Que Dios Altísimo conceda misericordia y perdón al difunto, eleve su posición y permita que sus hijos sigan sus pasos. La oración fúnebre se realizará después de la oración del viernes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر